Voy a proceder entonces, gracias John, a presentar al siguiente panelista del día de hoy, el doctor Víctor Cervantes, que nos visita desde México. Es médico especialista en medicina de urgencias, también es médico especialista en medicina crítica, miembro del Comité de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, es director médico de Jet Rescue Air Ambulance, también es médico adscrito de la terapia intensiva del Hospital General Regional del Instituto Mexicano de Seguridad Social número 220 y también es miembro del equipo SMO Team Tijuana. El doctor Cervantes nos va a ayudar el día de hoy pues con el tema de transporte seguro del paciente críticamente enfermo. Doctor Cervantes, sea bienvenido el día de hoy a nuestra conferencia. En este momento pues ya puede activar su cámara y puede activar su micrófono y compartir su pantalla. Bienvenido, doctor. Excelente, muchas gracias por la invitación. Yo me inicié en el área crítica como médico, como paramédico. Después hice medicina, me especialicé en medicina de urgencias y después medicina crítica. Y bueno, actualmente parte de mi trabajo es practicar la medicina crítica en el área prehospitalaria. Y vengo a compartirles un poco de la experiencia que tenemos en el transporte del paciente en estado crítico. Nada más, si me pueden confirmar si la pantalla se ve bien. Afirmativo, doctor. Estamos visualizando su pantalla. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues aprovechando el tiempo, primero me gustaría agradecer al comité organizador. La verdad es que es un orgullo formar parte de tan importante evento y sobre todo estar acompañados de tan buen programa académico. Gracias por la invitación y pues vamos a compartir un poco la experiencia que nosotros tenemos acerca de la práctica de la medicina crítica en el transporte del paciente crítico. Cabe mencionar que el transporte tiene los mismos principios y es un transporte intrahospitalario. El simple hecho de mover un paciente de la unidad de cuidados intensivos a un tomógrafo o a lo mejor del área de urgencias a la unidad de cuidados intensivos tiene el mismo principio que mover un paciente a lo mejor de un hospital a otro hospital en otro continente diferente. Lo que tenemos que reconocer es que todo traslado, independientemente si es pequeño en tiempo o largo, representará un riesgo adicional a nuestros pacientes. De tal manera que los beneficios del traslado deberán ser superiores a los riesgos a los que los pacientes se van a exponer. Y nosotros, como médicos o como parte del equipo de traslados, tenemos que especializarnos precisamente en la gestión de riesgos, en disminuir dentro de lo posible los riesgos que pueden presentarse durante el traslado de nuestros pacientes y en caso de que se presente una eventualidad, tener y estar preparados para actuar. Estos son los logotipos en los cuales en los hospitales donde yo me formé, que es el Centro Médico Nacional La Raza. Es un centro médico de tercer nivel que recibe pacientes de gran parte de México y ahí nos toca coordinar mucho la recepción de pacientes críticos. Y también soy miembro de la Asociación Internacional de Flight and Critical Care Paramedics y en el capítulo de Latinoamérica. Bueno, primero sí me gustaría mencionar que no tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Sin embargo, los consejos que les pueda dar durante la ponencia, es importante que antes de tomarlos y ponerlos en práctica, primero los consulten con sus políticas locales o con su director médico, para que no se oponga pues a las prácticas locales de cada una de sus instituciones. Lo primero que tenemos que saber es qué pacientes son aquellos a los que podemos trasladar y qué pacientes son aquellos a los que no podemos trasladar. Lo que buscamos generalmente en un traslado es incrementar el nivel de atención y en este caso, incrementar el nivel de atención puede ser intrahospitalario, mover el paciente de un piso a la unidad de cuidados intensivos o de urgencias a la unidad de cuidados intensivos, como también interhospitalario, a lo mejor mover un paciente de un segundo nivel y escalarlo a un tercer nivel, ¿no? Estos pacientes que se encuentran en condiciones críticas, una indicación para poder movilizar al paciente es incrementar ese nivel de atención. Otra indicación importante son aquellas intervenciones terapéuticas
que no se pueden realizar dentro de la unidad de cuidados intensivos y requieren o son más seguras de realizarse fuera de la unidad de cuidados intensivos. Un ejemplo pudiera ser, por ejemplo, la colocación de equipos de circulación extracorpórea. Si bien lo ideal es colocarla con a lo mejor fluoroscopía o en quirófano pues, bajo visualización directa, a veces la inestabilidad del paciente impedirá que el paciente pueda ser trasladado a estas áreas y entonces puede ser que el beneficio de colocar la bomba de circulación extracorpórea sea mayor, sea menor el riesgo de complicaciones colocándolo en cama a lo mejor movilizando al paciente en condiciones inestables. Otro muy parecido son las intervenciones diagnósticas, por ejemplo, un tomógrafo. Es difícil contar con tomografía dentro de una unidad de cuidados intensivos y a veces estos pacientes tendrán que ser trasladados a estudios diagnósticos que no se podrán realizar dentro de la unidad de cuidados. Ya se ha estado avanzando mucho, el ultrasonido portátil nos ha ayudado mucho para disminuir las necesidades de movilización de estos pacientes. Ya empiezan a haber dispositivos de imagen más compactos, inclusive móviles avanzados. Lo más reciente que me tocó leer es un resonador que se puede transportar dentro del hospital. Y eso, bueno, nos permite disminuir el tener que movilizar a los pacientes. Otras son aquellos pacientes que igual están en condiciones críticas, pero ya no se benefician más de estar en la unidad de cuidados intensivos y por cuestiones paliativas se podrán movilizar a lo mejor para repatriar el paciente o para descalar de nivel de atención. Igual esto ya con las unidades de cuidados intensivos de puertas abiertas también ha cambiado. Antes estos pacientes generalmente se egresaban de la UCI para que estuvieran en piso y ahora en muchos lugares ya se permite el acceso de la familia a los cubículos de cuidados intensivos y así evitando pues tener que movilizar a los pacientes. Pero más importante que las indicaciones, yo considero son las contraindicaciones, porque este es el primer punto donde nosotros podemos detectar qué pacientes son los que tienen mucho mayor riesgo de complicarse en el traslado, ¿no? Y la primera contraindicación es aquel paciente que no es salvable y que ya sabemos de antemano que el paciente va a tener mal pronóstico a corto plazo y que la intervención que nosotros realicemos, en lugar de ofrecerle un beneficio, probablemente no le ofrezca ningún beneficio. Entonces, estos pacientes, a menos que su condición cambie, la indicación de traslado es baja pues, o es pobre y esto podrá condicionar, si en caso de que se decida trasladar al paciente, pues alto riesgo de mortalidad o de complicaciones durante el traslado. Otro, y este pudiera parecer lógica, pero pacientes que están en reanimación o que están recibiendo reanimación cardiopulmonar, lo que hay que hacer es estabilizar a los pacientes antes de movilizarlos o pacientes que están en severo estado de compromiso hemodinámico importante y que requieren estabilizar la condición hemodinámica. Estos pacientes, lo ideal es no movilizarlos para poder continuar con los traslados dentro de la unidad hospitalaria una vez que ya estén controladas las condiciones hemodinámicas del paciente. Algo muy importante de estos pacientes es que si el paciente tiene alta mortalidad, pero mal pronóstico a corto plazo, o que el estudio diagnóstico o la intervención terapéutica que nosotros estemos buscando le ofrecerá poco beneficio, la verdad es que ahí no está tan recomendado hacer un traslado porque lo único que vamos a hacer es incrementar el riesgo de complicaciones o a lo mejor precipitar las complicaciones o el fallecimiento inclusive del paciente. Algo muy importante es la recepción. Una recepción no confirmada, aquel paciente cuya se desea trasladar, inclusive dentro del hospital, pudiera ser algún paciente que tenemos la intención de moverlo, por ejemplo, a tomografía o egresarlo de urgencias para ingresarlo a terapia intensiva y no se ha confirmado la recepción de este paciente, hará
que prolongue los tiempos de traslado del paciente o complique la logística de traslado del paciente. Por ejemplo, si el paciente requiere una tomografía contrastada y no hay media de contraste porque no se confirmó el estudio, esto podrá complicar la logística o inclusive que no se realice el estudio. Igual en la terapia intensiva, que el personal no esté preparado para recibir al paciente. Entonces, lo ideal es que siempre que se vaya a mover un paciente tengamos la recepción confirmada, así sea un traslado intrahospitalario. ¿Y quién tiene que estar seguro de la confirmación? El equipo que va a trasladar al paciente. Obviamente, no mover pacientes violentos o agitados. Lo ideal es primero manejar el delirio o la agitación y después trasladar al paciente. Y tratar de mover a los pacientes con la mayor estabilidad hemodinámica posible. Sin embargo, hay que compensar mucho y hacer gestión de riesgo-beneficios. De aquí es que es importante tener un equipo y seleccionar un equipo que se encargue de realizar este tipo de atención. Es como en los hospitales donde hay un equipo especializado para atender pacientes con parada cardiorrespiratoria y hay un equipo de reanimación dedicado a eso. Y eso ha disminuido la tasa de complicaciones e incrementado la tasa de éxito en circulación espontánea y mejor pronóstico neurológico. Lo mismo sucede en el traslado de los pacientes. Tener equipo y personal entrenado para el traslado intra o interhospitalario disminuye las complicaciones de manera importante. Estas son las 4 principales complicaciones que se presentan en un traslado. La primera y la más común son complicaciones técnicas. Aquellas complicaciones que se presentan por fallo o mala configuración de los equipos que se están utilizando. El no conocer nuestros monitores, nuestros ventiladores o nuestras bombas de infusión generalmente son las principales causas de complicaciones. Por eso la importancia de que el personal que va a trasladar al paciente domine el uso de estos equipos dedicados para el traslado. Otra complicación común es el deterioro clínico por cuestiones propias del traslado. Habíamos comentado que el traslado es un ambiente hostil y es esperado que tenga cierto deterioro clínico el paciente en la movilización. Por eso la importancia de que pacientes que tienen un compromiso hemodinámico, que están hemodinámicamente inestables, lo mejor es optimizar lo mejor posible ese paciente antes de moverlo, ya que se prevé que estos pacientes puedan presentar un deterioro clínico durante la movilización. Otra que va muy de la mano con las complicaciones técnicas es el monitoreo inadecuado. Un paciente en condiciones críticas generalmente requiere monitoreo avanzado y es importante que el personal de traslado cuente con el equipo necesario. Algo que me ha tocado ver en algunos hospitales es que los pacientes que van a tomografía, por ejemplo, antes nada más le ponen un oxímetro de pulso y se trasladaba a tomografía así. O peor aún, me tocó ver pacientes con ventilación mecánica e inclusive infusión de sedantes analgésicos y vasopresores sin ningún tipo de monitoreo para el traslado, lo cual compromete pues de manera importante la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, el no tener el equipo adecuado para trasladar a los pacientes, pues complicará probablemente a nuestros pacientes y lo peor es que no podremos detectar cuando se presenta la complicación. Y finalmente, una terapia inadecuada. El hecho de no seleccionar qué medicamentos son los que se van a administrar o las dosis a las que se van a administrar. Ejemplo, un paciente que se va a movilizar generalmente requerirá a lo mejor dosis mayores de sedación y los efectos secundarios de la sedación pudiera ser mayor compromiso hemodinámico. Este tipo de juego en la optimización del manejo durante el traslado tiene que ser de manera activa. Quiere decir que el monitoreo nos servirá para ir adaptando nuestra terapéutica durante el traslado. Porque la mayoría de los incidentes que se presentan durante el traslado, la gran mayoría se pueden prevenir. Y aquí dependemos de 2 puntos. Adecuada planeación para el traslado, y ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los puntos para la planeación. Y la otra es
conocer al equipo, el equipo que vamos a utilizar con su respectivo entrenamiento. Entonces, para esto vamos a necesitar primero un staff adecuado a las necesidades del paciente. En este caso, estamos hablando de pacientes en condiciones críticas. Necesitamos un staff que tenga entrenamiento en áreas críticas. 2, necesitamos que ese staff esté entrenado en el transporte de pacientes en condiciones críticas para que se sienta cómodo, para que él conozca los alcances y limitaciones que tiene ese equipo de transporte y sepa cuáles son los pacientes que se pueden trasladar dependiendo los recursos y sus habilidades. 3, tener un protocolo adecuado de traslado. Y esto es muy importante. El protocolo de transporte tiene que incluir múltiples partes para que esto minimice los riesgos, acortemos los tiempos y seamos más eficientes en nuestros traslados. De tal manera que el protocolo de transporte deberá incluir 3 fases. La fase pre-traslado, que incluye la planeación y donde viene precisamente lo de la confirmación de la recepción, checar cuántos insumos tenemos, con cuántos insumos contamos, qué medicamentos o qué terapéutica se va a realizar durante el traslado, cuáles son las posibles complicaciones y en caso de complicaciones, cuál es el plan. Después tenemos la fase de transporte y en la fase de transporte vendrá todo lo del monitoreo propio del transporte y las actividades propias del transporte para al final terminar con la fase final del transporte, que es entregar al paciente o hacer el proceso de entrega-recepción y una revisión o análisis del caso para ver qué se puede mejorar. En todo esto es importantísimo y no me canso de recalcar que el dominio del equipo que se va a utilizar para el traslado es muy importante. Es muy importante saber quitar y poner las alarmas, saber de qué son las alarmas, cómo configurar una bomba de infusión, en el caso del ventilador, dónde son las conexiones de oxígeno, cómo son las conexiones de oxígeno, qué tipo de alarmas tiene nuestro ventilador, para entonces entender nuestro monitoreo y también dominar el equipo en caso de que se presente una complicación. Y todo esto nos permitirá acortar tiempos y a menor tiempo, menor riesgo de complicaciones. Como podrán ver en la imagen del fondo, se darán cuenta que el traslado, ya sea intra o interhospitalario, siempre representará un ambiente hostil para los pacientes. Particularmente en el área prehospitalaria, en los traslados interhospitalarios, se tendrá que considerar cosas muy peculiares. Por ejemplo, los gases. Los gases en el traslado intrahospitalario, lo que hay que considerar es que los tanques portátiles de oxígeno con los que transportemos a nuestros pacientes sean lo suficientes para soportar un incremento en el aporte de oxígeno y lo suficientes para dar el aporte suficiente al ventilador en caso de que tenga presión positiva. Y ojo, porque aquí los pacientes, por ejemplo, de alto flujo, que están consumiendo 30 a 60 litros por minuto, pues un tanque portátil muy pequeño, pues hará que el paciente a lo mejor no llegue a su destino y entonces tengamos complicaciones de hipoxemia. De ahí la importancia, a lo mejor, de decir, ¿sabes qué? En lugar de alto flujo, estos pacientes los podríamos trasladar con, por ejemplo, ventilación no invasiva. O vamos a hacerlo con alto flujo, pero hay que calcular nuestros consumos de oxígeno para llevar suficientes. Otro dato importante es la temperatura. Situación importante sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran con datos de sangrado, ya que movilizar a los pacientes puede generar descenso en la temperatura o también al revés. Se puede generar un incremento en la temperatura y también esto es muy importante sobre todo a considerar en pacientes quemados con compromiso hemodinámico importante o en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de hipotermia. Las fuerzas G o en aquellos pacientes que tienen severo compromiso hemodinámico, la movilización de los pacientes podrá condicionar alteraciones en la distribución del volumen sanguíneo y generar de manera transitoria descenso en la precarga. Y esto podrá condicionar arritmias o podrá condicionar alteraciones hemodinámicas importantes. De tal manera que lo ideal es no hacer movimientos bruscos en estos pacientes, pero muchas veces es imposible. De ahí la importancia
de no movilizar o disminuir el compromiso hemodinámico de nuestros pacientes antes de la movilización. El ruido y la vibración juegan un papel importante porque las vibraciones podrán hacer que nuestros ventiladores o las bombas de infusión o los monitores tengan interferencia. Y entonces el monitor podrá leer la vibración como una arritmia o el ventilador podrá leer la vibración como un esfuerzo inspiratorio y disparar el ventilador y generando asincronías. De tal manera que es muy importante conocer nuestro equipo y tal vez ajustar el nivel de trigger de nuestros ventiladores. Asimismo, las bombas de infusión, sobre todo las que no son propias para traslado, algunas son muy sensibles y con la vibración se pueden hasta descalibrar. Otro dato importante es que los espacios confinados son comunes y a veces es algo que no se considera. Un paciente, por ejemplo, que va de la terapia intensiva al tomógrafo y que tendrá que pasar por un elevador y este elevador es un espacio confinado, pues podrá generar complicaciones logísticas o técnicas donde a lo mejor la cama del paciente de la terapia intensiva con el monitoreo, los tanques de oxígeno y el personal anexo que va con el paciente tal vez no quepa en el ventilador, en el elevador, y esto pudiera generar retrasos o complicaciones logísticas. Y lo mismo sucede cuando la ambulancia que va por el paciente desconoce la complicación técnica del traslado y a veces el espacio para transportar al paciente es muy pequeño. Entonces, aquí sí hay que considerar el riesgo pues, de espacios confinados para los traslados. Algo muy importante es equipos diferentes, sobre todo esto cuando van a ser traslados interhospitalarios o intrahospitalarios y no se tiene un equipo adecuado para trasladar pacientes críticos y sobre todo cuando el personal no lo domina. Un ejemplo podría ser un paciente que tiene ventilación mecánica y el ventilador no les permite transportar al paciente con ese ventilador que está en la cabecera del paciente y hay que hacer el cambio de ventilador. Sin embargo, a veces el cambio de ventilador forzará que se hagan ajustes en la ventilación mecánica. De tal manera que se tendrá que contar con el equipo experto en el manejo de la ventilación mecánica para disminuir el riesgo de complicaciones. Y lo mismo sucede con el cambio de infusiones, sobre todo en el caso de vasopresores, por el cambio de líneas o inclusive el cambio de dosificación. Entonces, esto es muy importante dominarlo para que el equipo que se va a encargar del transporte tenga experiencia y conozca los equipos y sepa el contexto clínico del paciente. Y finalmente, que el personal que esté involucrado en el traslado muchas veces es diferente y hay que trabajar en equipo. Y lo que se complica aquí es cuando el personal que tiene que transportar al paciente no tiene experiencia para transportar pacientes en estas condiciones y esto añade mucho riesgo para el traslado de los pacientes. Bueno, estas son las fases de las que platicábamos hace un momento. Nosotros generalmente lo hacemos a modo de checklist, pero son las tres fases en las que nosotros transportamos a un paciente y están basadas en las guías de la Sociedad de Medicina Crítica y en los estándares internacionales para el transporte del paciente crítico. La primera fase es la fase de pretraslado y en la fase de pretraslado lo que hacemos es la planeación. La fase de pretraslado realmente es la más grande porque incluye la selección del personal, el entrenamiento del personal, la selección del equipo que se va a destinar para el traslado del paciente y la planeación propia del paciente. En la planeación, pues tendremos que considerar los tiempos de traslado, origen y recepción, cuáles son las complicaciones que se pudieran presentar, qué insumos vamos a necesitar, qué equipo es el que se va a necesitar y si el personal es adecuado o no, o qué se va a necesitar respecto al personal. En la fase de traslado es la recepción del paciente, el empaquetamiento del paciente, la preparación del paciente para el traslado, todas las actividades propias del traslado y finalmente la fase de entrega-recepción para al final tener una revisión de grupo y revisión del equipo que se va a utilizar. Entonces, en la planeación, ¿qué es lo importante? Una vez que nosotros
como personal de áreas críticas decidimos que este paciente se tiene que trasladar o nosotros somos parte del equipo que va a trasladar al paciente, lo más importante es la seguridad del paciente. Todo el staff involucrado involucrado en el traslado debe participar en la planeación. ¿A qué me refiero? A que en la planeación deben estar enterados el personal que va a entregar al paciente, el personal que va a trasladar al paciente y el personal que va a recibir al paciente. Un ejemplo podría ser un paciente que va a pasar de la terapia intensiva a quirófano y la ruta de quirófano pues va a requerir que el personal de seguridad nos apoye para que nadie se interponga en el camino. Vamos a necesitar del personal de inhaloterapia para que nos aporten el equipo a lo mejor de ventilación mecánica y el oxígeno suficiente. Vamos a necesitar el personal médico de terapia intensiva, que es quien se va a encargar del monitoreo y empaquetamiento del paciente. Sin embargo, quien va a recibir al paciente es anestesiología y deberán estar enterados también de la condición en la que van a recibir al paciente y en qué momento se va a recibir. Aquí es donde se confirma la recepción del paciente y lo confirmamos directamente el equipo del traslado con, en este caso sería el equipo receptor en quirófano. También deberá participar el personal de enfermería para que prepare los medicamentos que se deban de preparar para la movilización del paciente y ajustar los medicamentos y líneas propios para el traslado. Entonces, por esta situación es que es importante que cada traslado tenga un equipo dedicado para el traslado. Lo ideal es que cada hospital tenga un personal o cada terapia intensiva tenga un equipo dedicado para el traslado, quien se encargue precisamente de llevar a cabo esta planeación y el traslado sea de forma segura. Vamos a revisar entonces origen y destino con confirmación. En caso de que tengamos alguna complicación y la ruta sea larga, por ejemplo, vamos a mover el paciente a lo mejor a la unidad de imagen, que está 2 pisos abajo de la terapia intensiva, pues si el paciente se complica en ruta, ¿cuáles son las áreas a las que pudiéramos acceder? Tal vez a lo mejor el área de urgencias pudiera estar más cercano en caso de complicación que la terapia intensiva, y entonces esos sitios alternativos se tienen que considerar en la ruta. Igualmente, si es un interhospitalario, se tendrán que considerar unidades hospitalarias en ruta con capacidad de atender a este paciente para, en caso de complicación, pues acudir a ellas. La otra es calcular los tiempos de traslado. Y aquí lo importante es no escatimar en tiempos de traslado, sino al revés. Considerar el tiempo que se va a tardar el elevador, considerar el tiempo que nos vamos a tardar en salir de la terapia intensiva, considerar todos los tiempos hasta que el paciente se hace la recepción, sin escatimar el tiempo, porque de aquí vienen los insumos que vamos a utilizar. Entonces vamos a considerar qué insumos se van a necesitar durante el traslado y qué equipos se van a necesitar durante el traslado. Si esto lo planeamos bien, no significa que estemos exentos de riesgos. Durante el camino, durante nuestra ruta, se pueden presentar muchísimas complicaciones. Entonces, hay que revisar si hay riesgo o alteraciones del clima, por ejemplo, la hora del tráfico en el caso de traslados interhospitalarios. Tal vez valdría la pena esperar un par de horas más para disminuir el tráfico en una ciudad congestionada, o a lo mejor en una tormenta, si hay una tormenta importante, pues a lo mejor valdría la pena disminuir, adelantar o retrasar el traslado. Y al final, pues que el staff que se va a encargar del traslado esté cómodo con el caso y discuta sus dudas. Respecto al equipo, bueno, lo ideal es que para trasladar a un paciente tengan equipo diseñado para el transporte del paciente. Y para que un equipo sea adecuado para transportarse, debe ser primero portátil, la segunda debe ser seguro para el paciente, que tenga un diseño particular para ser trasladado. Tercero, que sea funcional durante el traslado. Generalmente estos equipos ya consideran las situaciones de vibración, alteraciones de temperatura, ya consideran, no son tan sensibles, por ejemplo, en los electrodos para detectar interferencia, y que el equipo tenga o esté actualizado al día. Podrán ver a la izquierda el equipo con el que nosotros de manera estándar transportamos a nuestros pacientes, y contamos con un monitor de signos vitales que es desfibrilador y marcapasos,
y es un monitor avanzado que cuenta con capnografía y presiones invasivas. Contamos con 2 ventiladores. Es un ventilador Hamilton T1 que nos da ventilación prácticamente todos los modos ventilatorios actuales, y tenemos un ventilador de traslado en caso de que se presente alguna complicación. Tenemos diferentes maletines. Es una completamente de fármacos e insumos de enfermería, otra que es todo lo que tiene que ver con dispositivos para manejo de vía aérea, y tenemos una última maleta donde vienen misceláneos para hacer procedimientos en el traslado. Además de nosotros, solemos agregar un aspirador portátil, y tenemos un ultrasonido y laboratorio portátil. Bueno, una vez que nosotros hicimos la planeación o estamos en la fase de planeación, tendremos que considerar y hacernos las preguntas de qué puede salir mal. En este caso, o en este paciente que se decide trasladar, la pregunta es qué puede salir mal. Si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente con ventilación mecánica, una de las complicaciones es que se salga el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, en la planeación viene, si el paciente viene intubado, pues verificar que el tubo endotraqueal esté bien colocado y bien fijo, y ver si la última radiografía, la profundidad del tubo es la adecuada, ¿no? Eso disminuirá el riesgo de complicaciones durante el traslado, más no se quitará el riesgo de que se pierda la vía aérea. Entonces, suponiendo que se pierda la vía aérea, la siguiente pregunta es, ¿estamos preparados para resolver la emergencia? Y aquí tendremos que ver con qué vamos a resolver la vía aérea en el camino, ¿no? Toda vía aérea fuera, pues, del área hospitalaria o en traslado es considerada una vía aérea difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer en caso de que nosotros lleguemos a perder la vía aérea de nuestro paciente? Y estar listos para ello, a lo mejor un supraglótico, tal vez utilizar mascarilla no invasiva o ventilación bolsa reservorio, en lo que conseguimos un nuevo equipo o movemos al paciente a una unidad donde se pueda intubar. Entonces, y contar con un maletín generalmente de vías aéreas es una excelente idea para disminuir el riesgo. Otra pregunta que nos tendremos que hacer es cómo podemos disminuir el tiempo de traslado. Y esto en el equipo es muy importante porque podemos preparar al paciente desde antes del traslado. Una vez que está en la camilla para el traslado, podemos preparar la ruta y disminuir los tiempos, que ya nos estén esperando, por ejemplo, en quirófano o en el tomógrafo, y que la ruta esté despejada. O en el caso de un traslado interhospitalario, pues que la ruta a la salida del hospital esté despejada y que la unidad receptora ya nos esté esperando para no tener contratiempos en la recepción. Y una última pregunta es si existe otra alternativa más segura para el paciente. A lo que nos referimos es, ¿existe a lo mejor un hospital más cercano? ¿Existe algún estudio paraclínico que nos pudiera evitar tener que mover al paciente? ¿O alguna alternativa más segura para este paciente? Tal vez la realización de una traqueostomía en cama es más segura que realizar la traqueostomía en quirófano, ya que la condición del paciente severamente comprometido y que requiere una traqueostomía de urgencia, hará que la traqueostomía en cama, si bien no es el contexto al que la mayoría estamos acostumbrados, probablemente sea más seguro que mover un paciente con compromiso hemodinámico importante a un quirófano que está a mayor distancia. Una vez que ya planeamos el transporte del paciente, pues pasamos a la siguiente fase. Y la siguiente fase es preparar al paciente o empaquetar al paciente. Entonces, esta es una infografía que a nosotros nos gusta porque generalmente tratamos de que el traslado de nuestros pacientes sea, nosotros le llamamos empaquetamiento en México, pero es más o menos convertirlos o momificar al paciente con alguna sábana. Y esto con el afán de proteger todas las líneas y dispositivos que pudieran salirse, caerse o enredarse en el camino y que nos pudieran complicar el traslado. Importante que todos los dispositivos, sobre todo aquellos dispositivos críticos, estén bien asegurados, como el tubo endotraqueal o las cánulas de traqueostomía, las líneas, ya sean los catéteres venosos centrales, o las líneas, en el caso de presiones arteriales invasivas, las líneas arteriales, o en el caso de pacientes con circulación extracorpórea, las cánulas de entrada y salida de sangre, o en el caso de pacientes con terapia de reemplazo renal, por ejemplo, los catéteres Majorca. Total que todos los dispositivos tienen que estar asegurados.
Y hacemos una valoración muy parecida a la valoración que se hace en el área de urgencias o área crítica, en donde empezamos con de la cabeza a los pies y empezamos a valorar A de vía aérea, B de ventilación, checamos ambos pulmones, que no haya datos de neumotórax, hemotórax, buena ventilación, y la circulación, que incluye el llenado capilar, signos vitales, protocolo de rutina pues de cualquier área de cuidados intensivos o de áreas críticas. A esto le añadimos nosotros asegurar los equipos. Aquí tratamos nosotros de, cuando vamos a movilizar los pacientes, que el monitoreo sea el necesario para transportar a nuestro paciente sin que tengamos monitoreo de más que nos complique el traslado, pero tampoco de menos. Y en el caso de los fármacos igual, tratamos de los medicamentos que no son necesarios, voy a hablar por ejemplo nutrición parenteral, o alguna solución que se esté utilizando, que se esté infundiendo, pero que no sea crítica para el traslado, tenemos generalmente la política de retirarlos. Y esto es porque a menores líneas en el traslado es más seguro. Siempre tratamos durante el empaquetamiento tener una línea disponible y un acceso venoso disponible para emergencias. Si el paciente necesita alguna infusión rápida de algún medicamento, tenerla siempre disponible nos permitirá acceder y evitar complicaciones de andar buscando la línea cuando ya estemos en el traslado. Y algo muy importante aquí es no limitarnos en insumos. Siempre considerar tiempos prolongados y no limitarnos en insumos para el traslado. Todo el equipo de monitoreo y el equipo que se va a utilizar durante el traslado deberá estar accesible durante todo el traslado. De aquí que el equipo debe ser especial para el traslado, en donde el ventilador, monitor y bombas de infusión estén accesibles para que el traslado sea de forma segura. Este es un ejemplo de cómo nosotros empaquetamos a nuestros pacientes, donde tenemos el monitoreo, bombas de infusión, líneas invasivas y equipo de vía aérea asegurado. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, yo calculo mis tiempos, pero ¿cuánto tengo que calcular de tiempo de traslado? Para calcular el tiempo de traslado, nosotros utilizamos un factor de seguridad. ¿Cuál es ese factor de seguridad? Considerar todo el tiempo desde que yo desconecto mis insumos, que en este caso es, por ejemplo, el oxígeno y los fármacos, hasta que el paciente va a regresar. Y dijimos que vamos a considerarlo de manera holgada. Significa que vamos a exagerar pues, en los tiempos que se pudiera tardar un paciente y lo vamos a multiplicar todavía por 1.5. Agregar un 50% más de factor de seguridad para entonces sí tener insumos suficientes para ese traslado, ya sea de oxígeno o sea de fármacos también, ¿no? Incluye también si el equipo que se va a utilizar es de baterías y no vamos a tener acceso a carga eléctrica, que las baterías de nuestros equipos alcance perfectamente y que sobre este tiempo del factor de seguridad, que es nuestro tiempo de traslado más el 50%. Y siempre tener un plan B en caso de que fallen nuestros equipos, necesitemos medicamento adicional o el paciente presente algún deterioro. Una vez que nuestro paciente ya está en nuestros equipos, en nuestras bombas de infusión, en nuestro ventilador de traslado, y ya está empaquetado y lo movimos a la camilla de traslado, es el momento de hacer un timeout. Y el timeout es para que todo el equipo que se va a encargar del traslado esté enterado de la situación del paciente. Entonces, ¿qué vamos a revisar en el timeout? Primero, la condición clínica del paciente. Si el monitor está bien colocado, si los signos vitales están bien, los parámetros ventilatorios son adecuados, y es el momento de que si se tiene que hacer alguna modificación antes de salir el paciente de su área de terapia, es el momento de hacerlo. También se tiene que verificar que contemos con la documentación necesaria para el traslado, ya sea la nota de envío, resumen clínico, laboratorios o el documento necesario que se va a necesitar para el traslado. Aquí tenemos que confirmar nuevamente el destino. Podría ser, por ejemplo, avisar al tomógrafo o a quirófano que vamos en camino o avisar al hospital receptor que estamos saliendo de la unidad.
y checar pues que la recepción esté confirmada. En este momento, en el caso de traslados interhospitalarios, lo ideal es checar o confirmar que la ruta está disponible. En el caso de traslados aéreos, nosotros lo hacemos generalmente con nuestros pilotos. Ellos hacen un briefing prevuelo en donde nos dicen las condiciones del vuelo y de clima y si hay alguna consideración. Y en el caso de los choferes de ambulancia en tierra, lo mismo, ellos tendrán que nada más verificar que sí la ruta está disponible. Y ahí mismo vamos a verificar si contamos con los insumos suficientes, ya hechas las modificaciones, ya el paciente en nuestra camilla para el traslado completo. Este es un ejemplo de nuestro checklist previo al traslado o nuestro timeout. Previo del traslado tenemos las cánulas de ECMO, de circulación extracorpórea, en donde nosotros checamos que estén aseguradas ambas cánulas, entrada y salida. 2, que la vía aérea esté asegurada, que las alarmas y nuestros parámetros de ventilador estén asegurados, que el monitoreo esté calibrado y asegurado, nuestros paraclínicos previos al traslado estén adecuados, los medicamentos que estén adecuados, los fármacos sean suficientes para el traslado y así, bueno, tenemos checklist para diferentes tipos de traslado, pero lo hacemos ya cuando el paciente está en nuestra camilla y previos a la salida del paciente de su área. Y esto es porque durante el traslado, como podrán ver en esta imagen, el espacio es confinado, es complicado trabajar en un área confinada en donde no preparamos a lo mejor los insumos suficientes o necesarios y conseguirlos fuera del área va a ser mucho más complicado. Entonces, estas son parte de nuestros checklists. Nosotros trabajamos todo el tiempo con checklists y consideramos estos puntos que los consideramos críticos propios del traslado. El primer punto es, todos los movimientos los consideramos críticos. ¿A qué me refiero con movimientos? Cuando movemos el paciente de la cama a la camilla de traslado, es un movimiento crítico donde se presentan generalmente complicaciones. Todo el equipo tiene que estar atento. Cuando el paciente sube a la ambulancia, es otro momento crítico donde nuestros equipos generalmente los conectamos a las conexiones eléctricas de la ambulancia y conectamos, por ejemplo, los tanques portátiles, cambiamos a tanques de oxígeno. Y generalmente estos movimientos también suelen ser complicados, sobre todo el personal que no tiene experiencia. Nunca silenciar alarmas sin verificar el por qué está sonando la alarma. Nosotros tenemos en nuestro checklist checar las alarmas antes de mover al paciente. Y otro punto importante durante el traslado es que todo el equipo esté asegurado, ya que es una catástrofe que se caiga un ventilador, que se caiga un monitor, que una bomba de infusión deje de funcionar porque a lo mejor las líneas están dobladas. Entonces, el equipo tiene que estar asegurado y accesible durante todo el traslado y esto se hace en la planeación, saber en dónde vamos a colocar a nuestro equipo. Muy importante ir checando constantemente los insumos, sobre todo el oxígeno y las baterías. Una manguera mal conectada del tanque de oxígeno al monitor, por ejemplo, podrá hacer que se tire más oxígeno del suficiente. O al revés, a lo mejor el flujómetro de oxígeno de nuestro tanque portátil está abierto a más de lo que necesita el paciente, lo que hará que se consuma más oxígeno y más rápido de lo que nosotros habíamos calculado. De tal manera que nosotros constantemente estamos checando las baterías de nuestro equipo portátil y el oxígeno con el que estamos trasladando a nuestros pacientes. Asimismo, que los medicamentos e infusiones se estén administrando de manera continua y que el consumo de estos medicamentos sea el suficiente. Finalmente, la comunicación es muy importante entre la unidad receptora y la unidad emisora. Por ejemplo, cuando el paciente sale de terapia intensiva para quirófano o para un estudio de imagen, que estén enterados ellos lo que van a recibir y viceversa, cuando el paciente va a ingresar de regreso a la terapia intensiva, que el equipo ya esté listo para que sepa qué es o en qué condiciones se va a recibir al paciente. Es muy importante contar en nuestro equipo de traslado con equipo de emergencia. Y algo que nosotros siempre les pedimos a nuestro personal es que si en el traslado ellos ven algo anormal, lo comenten inmediatamente. A veces puede ser que el personal de enfermería o el personal de inhaloterapia o inclusive un guardia de seguridad puede que vea algo anormal
una línea, a lo mejor que esté fuera del paciente, algún sitio que esté sangrando porque se desconectó algún acceso intravenoso. Y lo que nosotros queremos es que todo el mundo esté alerta para disminuir los riesgos, ¿no? Aquí podrán ver un par de videos de un traslado aerocrítico en donde podrán ver que muchas veces el espacio es confinado y esto, bueno, pues imagínense manejar 6, 7 infusiones, la bomba de circulación extracorpórea, el monitoreo hemodinámico, las presiones arteriales invasivas, medicación, sedantes, laboratorio portátil, ¿no? Entonces es una labor de equipo que requiere mucha logística y que requiere un trabajo en equipo importante. Y en el video de la derecha podrán ver el proceso de subir un paciente a la cabina del avión. Podrán ver que el movimiento es crítico porque el espacio es confinado y en este momento presentar, por ejemplo, que se caiga un ventilador, que se desconecte una línea, que presentemos datos de sangrado, pues es un momento en donde el espacio y la condición en la que se encuentra el paciente dificultará hacer intervenciones. Es por eso que les pedimos que en esos puntos todo el personal esté alerta. Otros puntos importantes es cuando vamos a mover los pacientes de nuestra unidad, y esto sucede mucho a otras unidades, puede ser que las conexiones de oxígeno no sean las mismas. Entonces es muy importante ahí hacer encontrar el punto e involucrar a todo el personal que va a participar para que estén enterados de las condiciones. Igual las conexiones de energía. No siempre son iguales las conexiones de energía y esto puede considerarse, es un riesgo para el traslado de nuestros pacientes si no tenemos considerado que a lo mejor las tomas de corriente eléctrica son distintas. Sobre todo pasa en traslados internacionales. También espacios reducidos, como vieron en los videos anteriores, y el tiempo. Finalmente, el handover o la entrega del paciente es un proceso que debe de llevar, es como una danza en donde se debe de hacer de manera organizada para que también es un momento crítico. Entonces, nosotros tenemos un checklist de entrega que básicamente es esto. Primero, el equipo que va a recibir al paciente es el que debe liderar la entrega. Entonces, ellos son los que llevan la batuta y ellos nos dirán al equipo que estamos llevando el paciente, ellos nos dirán cuándo se desconecta el ventilador, cuándo se desconecta el monitor o cuándo vamos a desconectar los medicamentos y en qué orden. Todo cambio de medicamentos, sobre todo en el uso de vasopresores, es un momento crítico y es muy importante la comunicación en las dosis y en las diluciones de los fármacos y en qué línea es en la que se está administrando. Entonces, quien debe liderar el traspaso es el equipo que recibe, pero todo el equipo debe estar alerta para disminuir el riesgo en estos puntos. Aquí también entra la documentación. Se debe de verificar toda la documentación que se entrega en el hospital y una vez que se recibe el paciente hay que verificar que nuestro equipo de traslado esté completo y funcional y antes de retirarnos con el equipo receptor confirmar que tengamos todo completo y que ellos no tengan ninguna duda. Al final se hace un debriefing del equipo en donde se verifica si algo se pudo mejorar o si hubo alguna eventualidad y al mismo tiempo con el equipo receptor se les pregunta si ellos tienen alguna duda o necesitan mayor información del hospital emisor. Finalmente, esto no se podría hacer ni los traslados pequeños intrahospitalarios ni los traslados internacionales se podrían hacer con el personal únicamente médico o clínico del hospital, sino que es un trabajo en equipo en donde aquí tenemos a algunos de los pilotos, pero también entra el personal de seguridad, también entra el personal ajeno de nuestras clínicas. Por ejemplo, este es un traslado de circulación extracorpórea fuera de México y que se fue hasta Corea. Y la logística para hacer un traslado de estas características es muy largo y requiere un trabajo en equipo de diferentes instituciones. De tal manera que para lograr un traslado de estas características se necesita que todas las partes estén involucradas y se sigan los pasos que previamente mencionamos. Este es del equipo de un hospital en Cristos Mujeres en Monterrey, en México, y este es otro traslado igual internacional con circulación extracorpórea que se hizo por el equipo ECMO SLS, que es otro grupo de ECMO grande en México.
Finalmente, los puntos más importantes es a considerar. La seguridad es el punto número uno. Y disminuir los riesgos es lo que nosotros buscamos en un traslado, que el beneficio sea mayor a los riesgos a los que vamos a exponer al paciente. Dos, el personal que va a trasladar al paciente deberá conocer el equipo y tener entrenamiento o conocimiento del protocolo de traslado del hospital o de la área en la que se va a transportar al paciente. De tal manera que es esencial tener entrenamiento y conocer los protocolos o tener protocolos en caso de que no se hayan armado. Lo ideal es tener equipo destinado para el transporte de estos pacientes y que el personal que va a trasladar al paciente ya cuente y domine con el uso de estos equipos. Me podrán localizar ahí en Twitter, que es la red social que más utilizo, es UGG0, o mi correo electrónico es victor@jets-mediorescue.com. Estas son algunas de las referencias. Básicamente es siguiendo las guías de la Sociedad Europea de Medicina Crítica y estándares internacionales. Y no sé si nos queda tiempo para algunas dudas o algunas preguntas. De antemano, muchísimas gracias por su tiempo y por estar hasta acá. Espero haberles aportado algo de información útil para su práctica diaria. Muchas gracias a usted, doctor Cervantes, pues por la exposición, por los interesantes pues, abordajes a este transporte de pacientes críticos. Sin duda, pues es algo bastante nuevo para muchos y muy interesante para todos. Vamos a hacer unas preguntas que todavía tenemos un poco de tiempo. La primera pregunta la realiza Óscar Avilés. Primero, pues felicitándole por su ponencia, le pregunta, ¿cuál fue su experiencia en cuanto al traslado de pacientes en el contexto de esta pandemia? Considerando que los sistemas sanitarios en muchas ocasiones estuvieron colapsados y por ende los transportes primarios y secundarios también. Sí, fíjate que en esta pandemia yo creo que aprendimos todos y en el área prehospitalaria no fue la excepción. Tuvimos que armar protocolos para el traslado de pacientes tanto nacionales, nosotros le decimos traslados locales, como internacionales. Para hacer traslados internacionales nos tuvimos que apegar a la normativa que ya está publicada en la OPS por Sanidad Internacional y vienen ahí los pasos que se tienen que seguir. Sin embargo, nosotros iniciamos tratando de disminuir los riesgos de nuestro personal con la máxima protección que en ese momento estaba disponible, que era utilizar los trajes tipo Tyvek con doble guante, mascarillas N95 y en algún momento utilizamos también mascarillas elastoméricas. Sin embargo, conforme fue avanzando la información y recabando información también de nuestro propio personal, nos dimos cuenta que utilizar ese tipo de equipo de protección, aparte de ser exagerado en algunas partes del vuelo, representaba un riesgo. Les voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, utilizar caretas era más seguro para nuestro personal que utilizar los gogles cerrados, que a la gran mayoría les tocó la experiencia de que se empañaran. No, imagínense los pilotos tener que volar con algo así, pues muy peligroso. Entonces fuimos adaptando a disminuir las medidas a las necesarias. Ahorita nuestro estándar de protocolo es la bata, la mascarilla N95 y un protector facial tipo careta, o pueden utilizar lentes. Empezamos a trasladar mucho paciente con ventilación mecánica en posición prono, lo cual se hacía poco antes y nos ha sido de mucha utilidad. Y pacientes que están en alto flujo, el consumo de oxígeno es muy alto. Lo que estamos haciendo nosotros para el cálculo de oxígeno es pasarlos a ventilación no invasiva con CPAP y tratar de estabilizarlos antes del traslado. Si no toleran, nosotros procedemos directo a la intubación en la unidad. Primarios nos tocaron algunos también, sobre todo por hospitales saturados, y algunas personas tuvimos que ir a sus domicilios a trasladarlos a otra ciudad. Y en el caso de traslados primarios, también la forma de actuar es llegamos al domicilio del paciente, estabilizamos en el domicilio y ya después trasladamos al aeropuerto y después al destino, al hospital receptor. Excelente. Y bueno, una de las preguntas que también trae acotación con respecto al transporte, sobre todo el transporte aéreo, ¿no? Que es algo
bastante pues crítico, como usted ya lo ha dicho, son las consideraciones barométricas del tema, ¿no? Si bien es cierto, pues nosotros sabemos la medicina de nivel del mar, también sabemos la medicina de altura, pero la medicina aérea, ¿tiene alguna consideración importante en los pacientes? Sí, sí. Nosotros, para el traslado del paciente en avión, consideramos la presión inspirada de oxígeno como un factor de riesgo. Un paciente que está a nivel del mar, por ejemplo, y que se va a trasladar en una cabina de avión, generalmente los aviones están volando alrededor de 8.000 pies. Entonces, con el cambio de presión barométrica, la presión inspirada de oxígeno baja. Y nosotros tenemos que hacer ajustes ya sea en los parámetros ventilatorios del paciente o incrementando la fracción inspirada de oxígeno para el caso de los pacientes pues, que están sobre todo con oxígeno. Sin embargo, hay otras consideraciones como ruido, temperatura, vibraciones, que tenemos que hacer ajustes, por ejemplo, en las señales del ventilador para la sensibilidad y no se dispare el autotrigger. Hay pacientes que requieren a lo mejor un incremento en la sedación precisamente para que el ruido no les genere agitación. El uso de vasopresores, nosotros tratamos generalmente las presiones arteriales medias de 70, es una presión arterial media adecuada para un contexto hospitalario. Sin embargo, la movilización de los pacientes, nosotros en nuestra experiencia hemos visto que 70 es muy arriesgado porque la presión arterial con el movimiento a veces no es tan fidedigna. Entonces nosotros escalamos nuestra presión arterial media a mayor a 75 en los pacientes, a menos que tengamos una presión invasiva. Pero en el caso de presión invasiva hay que estar calibrando constantemente el transductor, porque con el cambio de presión barométrica sí cambia la medición. Entonces, sí hay varias consideraciones que se tienen que tener en el trasladador. Depende mucho también de la aeronave, si es presurizada o no presurizada, o si es a la fija, que es los aviones tipo jet, o a la rotatoria, que son los helicópteros. Perfecto. Sí, muy interesante, pues hay algunas consideraciones que tener, pues sobre todo en el vuelo. A nivel, pues, de nuestro país, todavía esa área es un poco baja, digamos, en desarrollo y por eso la pregunta. La mayoría de transportes aéreos que nosotros contamos, pues, son para nada cabinas presurizadas ni nada por el estilo, pues, por ende la duda. Okay. En Y todo caso, muchas si gracias. perdón, si son no presurizadas, hay que discutir con los pilotos a qué altitud se va a volar y considerar, uno, hipotermia, disminuye pues la temperatura a mayor altitud, y dos, la vibración y el ruido, o sea, la comunicación pues ahí dentro de la aeronave es importante, pero sobre todo el cambio pues en la presión inspirada de oxígeno. Perfecto. Claro, está muy claro, doctor. Muchas gracias, pues, por su exposición. Realmente una información muy valiosa, muy interesante para, pues, el desarrollo de nuestra práctica médica y, pues, para que los participantes busquen interés en estos nuevos abordajes de la medicina crítica, pues, y del transporte de pacientes. Muy amable, doctor Cervantes, por su participación. Nuevamente le agradezco en nombre de todo el equipo organizador y del comité que hace que este congreso sea realidad. Muy amable. Esperamos pues volver a tenerle en una próxima ocasión junto a nosotros y le mandamos un caluroso saludo de aquí hasta México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Gracias por participar, hacerme participar de este importante evento, y cualquier duda que tengan o si alguna vez tienen alguna duda respecto al transporte de algún paciente y necesitan consejo, si en algo los puedo apoyar, tienen ahí mi correo electrónico, y Twitter es la red social que más utilizo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche.